Hola, Carlos. Soy Chusa y soy maestra. Me gustaría preguntarte qué importancia tiene para ti la educación. La educación es el motor de crecimiento de la sociedad, es el motor de las oportunidades. Y en ese sentido es una fuerza quizá la más importante para la igualdad, para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Y yo tengo la suerte de haber nacido conociendo la importancia de la educación, viviéndolo muy de cerca en mi propia familia, porque es una familia de maestros por los cuatro costados. Mis abuelos maternos, Carmen y Manuel, mis dos abuelos paternos, Miguel y Albina. Mi madre fue maestra muchos años en Oleiros. Hace pocos días, hace 10 o 15 días, leí una reseña de Isabel Bourdiel, catedrática de Historia, que hablaba, rememorando una conferencia de Emilia Pardo Bazán, gallega, universal, adelantada a su tiempo además, y rememoraba diciendo que en una conferencia que dio Emilia Pardo Bazán en París a finales del siglo XIX, respecto a los problemas de la España de entonces, hablaba de que la solución, en primer lugar, está en instruirse. Y la solución, en segundo lugar, está en instruirse. Y en tercer lugar, en instruirse. Y decía una cosa también muy interesante, y es que la instrucción es una fuerza revolucionaria. Y yo lo creo así porque la instrucción, la educación, genera oportunidades y, por tanto, genera igualdad. Es una pena que en España tengamos una tasa de abandono temprano del sistema educativo formal de las más altas de Europa, porque eso es fuente de desigualdad. Y creo que ese reto lo tenemos que abordar aquí en España como sociedad si queremos luchar contra la desigualdad, si queremos generar trabajos dignos y crecimiento económico, ¿no? Porque al final la educación es la puerta de las oportunidades. Esto se lo escuché hace poco a un humorista sudafricano que se llama Trevor Noah. Algunos conoceréis a Trevor porque es bastante famoso ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero Trevor escribió un libro, sobre todo sobre su madre. El libro se titula Nacido un crimen. Bueno, lo estoy traduciendo del inglés, Born a Crime. Porque claro, él nació en la Sudáfrica del apartheid, hijo de una madre negra y de un padre blanco. Y eso pues era ilegal en la Sudáfrica del apartheid, con lo cual él nació siendo ya un crimen, ¿no? Y habla de su madre con devoción y habla de su madre como alguien que en esa Sudáfrica del apartheid pues no cogió el camino normal que tendría una persona de color en aquel entorno, cuyo destino era pues trabajar en una fábrica o trabajar en servicio. Pues dice, no cocinaba bien, no quería trabajar en una fábrica y mi madre pues se puso a estudiar clases de mecanografía, ¿no? Y lo que le decía a todo el mundo es, ¿pero qué haces si nunca vas a poder aplicarlo? Y la vida, pues luego demuestra que eso no es así, que ella se estaba preparando para las oportunidades que se cruzaban en su camino y se cruzaron en su camino cuando a partir de los años 80 empezaron a cambiar las cosas en Sudáfrica y empezaron a darse oportunidades de trabajo a personas de color también y estaba ella pues bien posicionada para aprovechar esas oportunidades. Por eso, desde el punto de vista personal, la educación, que requiere esfuerzo, dedicación, es la puerta de las oportunidades, es prepararse para las oportunidades que están por venir. Desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, bueno, pues qué mejor inversión que invertir en las personas, en el talento, en lo que pomposamente dicen los economistas que es el capital humano. Pues eso es el mejor motor para el crecimiento de la sociedad, también en lo colectivo, ¿no? La educación requiere esfuerzo. Hay que dar, hay que meter. Luego te lo devuelve multiplicado. Y además con independencia de las capacidades que uno tenga. Todas las personas tenemos capacidades distintas, ¿no? Y eso es una riqueza que tenemos en el mundo. Pero capacidades innatas sirven para poco si no se cultivan, si no se trabajan. A veces, por ejemplo, decía mi madre pues que qué me iba a regalar si conseguía buenas notas o cuál era el premio, que otros compañeros, etcétera, ¿no? Y siempre decía que el tesoro, el premio, es la propia educación que te llevas, el propio aprendizaje, ¿no? Y que hacer eso era mi obligación por desarrollarme yo mismo, ¿no? Era muy buena profesora, indudablemente. También era muy buena porque imponía esa disciplina y creo que eso también
en sí mismo me enseñó a cultivar el esfuerzo. Como digo, la educación para mí es clave en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la sociedad, y he tenido la suerte de vivirlo desde muy cerca, desde muy pronto. Yo creo que la iniciativa de Aprendemos Juntos es un referente, es un ejemplo claro de cosas que podemos hacer y que ha sido muy reconocido por Naciones Unidas como uno de los programas de calidad que ayuda a abordar uno de los retos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Celebramos ahora los 1.000 millones de visualizaciones de Aprendemos Juntos, 1.000 millones. Y por eso me gustaría dar las gracias a todos los que se han sentado, los más de 200 ponentes que se han sentado en esta silla o en otros formatos para compartir sus experiencias de vida, a todos los que habéis estado en estas gradas, interesados por estas temáticas, a todos los que difundís y habéis difundido, a los que producís esto, a los guionistas, a los cámaras, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Hemos recorrido un enorme camino y, por supuesto, esto no acaba aquí. Tenemos que seguir recorriéndolo, tenemos que seguir aprendiendo juntos, que de eso se trata.